Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 990, para estudiar el capítulo 4 y último de la carta de Pablo a los Colosenses. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Bendiciones para todos los que nos acompañáis en los estudios de estas cartas. Bueno, hoy acabamos de la corta epístola de Pablo a los Colosenses. Este final lo aprovecha Pablo para seguir exhortando a los cristianos colosenses a que sigan por el buen camino, que no se fíen y que solamente obedezcan al Señor, y les envía saludos afectuosos. Vale, Francisco, paso a leer los 3 primeros versículos. Dicen así: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Victoria, aquí Pablo sigue hablando de los siervos, sobre todo del comportamiento de sus dueños. Y es que nadie tiene derecho a tratar a las personas como si fueran seres insensibles. Deben razonar que son personas, con sentimientos, con ilusiones, con ganas de vivir en libertad. Francisco, luego habla de otra cosa muy importante, como es la oración. Victoria, es que la oración no es para informar al Señor de lo que nos pasa y les pasa a nuestros semejantes, porque nosotros no somos tan importantes como para hacer cambiar los planes que el Señor tiene respecto al mundo, sino para demostrarle que confiamos en que Él va a hacer lo mejor para todos. Con esto Dios ya está contento, pues le estamos demostrando que tenemos fe en Él. En los versículos siguientes podemos ver que Pablo les va presentando a los colosenses a sus discípulos de más confianza. Dicen los versículos 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. Realmente Tíquico era el portador de la carta de Pablo a los colosenses y también de un mensaje personal del apóstol. Tíquico debía explicar a los miembros de la iglesia de Colosas cómo le iba a Pablo. Debía animarlos a continuar en la senda cristiana y quizás tenía que conseguir ayuda financiera para sostener a Pablo en la prisión. A continuación les habla de Onésimo. Dice el versículo 9: Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo había sido esclavo fugitivo procedente de Colosas, que se había convertido en Roma por la obra misionera de Pablo. Onésimo había sido antes indigno de confianza. Ahora su vida había cambiado completamente. Pablo les confió a Onésimo y a Tíquico el mensaje que debía a ser entregado oficialmente, para mostrar que tenía plena confianza en la conversión e integridad de Onésimo. Ahora les presenta a Aristarco. Dice el versículo 10: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Algunos han sugerido que Aristarco, voluntariamente, había decidido compartir las penalidades de la prisión de Pablo para poder socorrerlo. Se afirma que los romanos lo permitían. Una diferencia de opinión acerca de Juan Marcos hizo que Pablo y Bernabé se separaran una vez. Pero después de esa separación, Bernabé, primo de Marcos, lo tomó bajo su cuidado. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Pablo lo reconoció con alegría
el gran cambio, y después aceptó a Marcos. En el versículo 11 es presentado al discípulo llamado Jesús. Dice así: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pablo se está refiriendo que estos discípulos que ha enumerado eran judíos cristianos, los cuales les habían ayudado mucho y tenía plena confianza en ellos. A continuación, Pablo habla sobre Epafras. Dice el versículo 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aunque Epafras pertenecía a la iglesia de Colosas, había permanecido en Roma, pero no había olvidado a los creyentes de su iglesia. Los últimos presentados son Lucas y Demas. Dice el versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Francisco, Pablo parece que no había hablado bien en Demas. Victoria en ese momento era un fiel seguidor de Cristo, pero después se produjo un cambio en él. Durante el segundo encarcelamiento de Pablo, éste se lamenta diciendo: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. El versículo 16 nos demuestra que las cartas que Pablo enviaba a las iglesias, después de leídas, las copiaban y las reenviaban a las otras iglesias. Dice este versículo 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también vosotros. En este último versículo, como despedida, Pablo dice así: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pero Francisco, ¿no hemos quedado que Pablo dictaba las cartas porque casi ya no se veía? Efectivamente, pero hace un esfuerzo para que los colosenses vean que los quiere, y casi sin ver les escribe un saludo de su parte. Bueno, damos por terminado el estudio de hoy, por lo que mañana seguiremos estudiando la Biblia con el tema 991. Bendiciones y hasta mañana.